buenas tardes desde el portal de la Z101 Digital, como cada lunes, un lunes lluvioso hoy y con mucho tránsito. Por acá Adelaida Martínez, una servidora, le da la bienvenida a la doctora Evelyn Quesada, pediatra. Cada lunes nos trae un tema para orientar a los padres, a los que tienen a su cargo a bebecitos, infantes, adolescentes. Hoy tenemos un tema que a lo mejor usted cree, ¿verdad?, que no hace daño, el tema del ruido, pero es el impacto del ruido en los bebés, doctora. Así es. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Todo bien? El ruido en los infantes, la OMS advierte que los niños son uno de los colectivos más vulnerables ante los efectos nocivos de los altos ruidos, desde que están ¿dónde? En el vientre. En el vientre. ¿Cuándo empieza a desarrollársele el oído al bebé? Así es. Buenas tardes, Adelaida. El oído es uno de los órganos sensoriales que tenemos en el organismo. Entonces, el oído, además, como uno ve las orejas, o sea, nada más no son para usar accesorios bonitos, sino que también el oído permite la percepción de los sonidos, sonidos graves, así como sonidos fuertes, además de que el oído permite mantener el equilibrio en el organismo. O sea, esta función de mantener esos movimientos finos en cuanto al equilibrio y estereotipado, eso lo va a hacer el oído. El oído va a tener dos partes, que va a ser la parte externa, que va a estar fuera del cráneo, que es lo que nosotros vamos a llamar el equilibrio corporal. Exactamente. Tú ves los trapecistas, sí, que se suben en la soga, o sea, esas personas tienen un adecuado desarrollo acústico. Entonces tenemos la parte externa, que va a estar por fuera del cráneo, y eso va a ser la parte del oído externo. O sea, no sé si tú has oído hablar creo que hablamos un día de la otitis. Sí, que explicaste la estructura del oído, exacto, de las capas que tiene y todo exacto. eso. Entonces está el oído externo, que va a estar por fuera del cráneo. Entonces la parte más sensible, por decirlo así, que va a estar en lo que es el hueso temporal, que va a ser la parte ya dentro del cráneo, que va a ser el oído medio, y la parte del oído interno. Entonces, la importancia de esto radica en que el oído se comienza a desarrollar formalmente aproximadamente en las 24 semanas de gestación. Ok, cuando el bebé está en la panza de mamá todavía, entonces, empieza a desarrollarse el oído. O sea que cualquier ruido exterior demasiado alto puede provocar daños a nuestro bebé. Sí, bueno, a las que estén embarazadas. De hecho, las mujeres embarazadas que se someten a ruidos extensos a partir de estas semanas, todavía durante la vida intrauterina, o sea, en lo que es la parte de ese desarrollo del oído, ya después que ese oído ya está formado, o sea, los ruidos en las pacientes embarazadas se han asociado a niños que nacen con peso bajo al nacer, que lo tratamos en una entrevista. Entonces, estos niños tienen un crecimiento ya cuando nacen más lento, y en algunos casos se ha asociado que estas madres se sometan a esta cantidad de ruidos a pacientes, o sea, niños que nacen antes del término, se han asociado a prematuridad. Entonces, ya que el niño nace, ya en la vida cotidiana, en la vida diaria, el sometimiento a ruidos muy intensos en los niños va a producir alteraciones en la... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los efectos que pueden producir tanto en el vientre y ya después cuando han salido de ese lugar tan cómodo? Exacto, en el momento, o sea, durante la vida intrauterina, por ejemplo, en las madres que se someten a ruidos intensos, por ejemplo, pacientes que viven cerca del aeropuerto, los aviones. Exacto, los aviones, porque no estamos hablando de ruido, de hablar alto. Eso se va a incluir porque las medidas con las cuales se mide el ruido son los decibeles. Entonces, los decibeles va a ser una décima parte de lo que es un Bell, en honor a Graham Bell, o sea, se llama así. Se mide la emisión de las ondas del sonido, o sea, eso es lo que nos va a dar la sensibilidad. Entonces,
nosotros tenemos una capacidad de percepción normal aproximadamente de 60 decibeles. Cuando nos sometemos a 75-85 decibeles, nuestro oído se lesiona. El del adulto. Exacto. Imagínate cualquiera. Cualquiera. El niño y el adulto. Porque leí como que los bebés tienen el oído mucho más sensible y que un ruido demasiado alto tendría más daño en un bebé que en un adulto. Eso va a depender. No sé si me corrige. No, eso va a depender de la exposición, del tiempo de la exposición al ruido. Entonces, 110 decibeles aproximadamente, estamos hablando de una de las alteraciones más temidas, que es la sordera, o sea, la pérdida de la audición por completo. Entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes que nos van a emitir ruidos? Los carros, o sea, la carretera, los aviones, y en los países que tienen ferrocarril, o sea, que utilizan trenes, esos van a ser los sonidos. Y a veces cuando se realiza alguna actividad al aire libre, por ejemplo, esos conciertos, los juegos de béisbol, el estadio, o sea, que hay el sonido fuerte, esos son los sonidos normales. Ahora bien, una exposición prolongada en los niños ya cuando están en su etapa escolar va a ser la pérdida de la concentración. Entonces son niños que van, además del riesgo de presentar la sordera, son niños que van a tener alteración en la conducta y van a tener pérdida de la... desequilibra hasta los nervios a los Exacto. En los niños, porque una música muy alta, por ejemplo, no puede afectar también en la casa. Sí. O sea, esos son ya los ruidos que no son directamente como en el ambiente. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta? A ver. Evitar, por ejemplo, hay personas que trabajan en plantas. Esas plantas eléctricas, es recomendable utilizar tapones. Las personas que trabajan en aeropuertos, las personas que trabajan en ferrocarril, o sea, en la vía de donde hay tren, las personas que trabajan en discotecas, o sea, que el volumen del sonido es muy alto. Entonces es recomendable que esas personas utilicen los tapones para los oídos y que eventualmente tengan un cambio en cuanto al tiempo de exposición. Ellos se pueden cuidar, pero los bebés no. Exacto. A los bebés hay que cuidarlos con el tema del ruido. Entonces tenemos el problema en la paciente embarazada. Si se somete a uno de estos efectos, entonces el daño en el bebé va a ser eso, o sea, desde un peso bajo que lo tratamos hace un tiempo, o sea, los efectos del niño que nace con un peso bajo son muy graves, o sea, a lo largo de su vida y cuanto de su desarrollo. Se va a reflejar en el desarrollo del bebé. Y ya niños grandes que están expuestos a esto, te repito, van a tener alteración de la concentración, van a tener alteración del sueño, van a tener alteraciones de nerviosismo. Entonces, se dice que el país más ruidoso es Japón. Japón es el primer país más ruidoso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y seguido por España, por la cantidad de industria. España le hice. Sí, España es el segundo país con mayor cantidad de ruido por la cantidad de las industrias. Entonces, yo te iba a decir porque los japoneses son muy disciplinados. Exacto, pero es por el asunto por el tema de la industrialización. Exactamente. Entonces, algo que ha motivado a las personas también, ya en los adultos, el tema, o sea, cómo nos afecta a nosotros. Un tema súper importante, el tema del sueño. Ay, sí. Las personas que se someten a estados de ruido constante van a tener disminución de la concentración, van a estar irritables, son personas que están alteradas todo el tiempo y van a sufrir insomnio porque no van a tener una capacidad de concentración. De concentrarse para nada, ni siquiera para descansar. Se habla también de que estas personas tienen mayor riesgo de presentar niveles elevados de la tensión arterial, o sea, de la presión alta, tienen más probabilidades de presentar hipertensión, además de las pulsaciones normales del corazón, o sea, son más rápidos. Exacto, entonces estas personas pueden tener un mayor riesgo de presentar taquicardia, además de que sus niveles de estrés van a ser mayores. Entonces,
Y le podemos causar estrés al bebé también en la panza, con Exacto. ruidos demasiado altos. Ojo con eso. Así es. Entonces, las recomendaciones es manejar los niveles de ruido en la casa, porque también en la casa hay ruidos que se emiten, o sea, el tema de la televisión, Sí. el tema de la radio, y seamos prudentes cuando estemos manejando con el tema de las bocinas. Hay lugares, por ejemplo, un lugar... El claxon. Exacto. Las bocinas de los vehículos. Exacto. Ah, no, pero hay unos indecentes que llegan a las urbanizaciones y empiezan. Hay gente que hasta letreros ha tenido que poner en los residenciales. Exacto. Incluso eso ha motivado... Eso. Sí, y no solamente en los residenciales, también en la calle. En las calles. O sea, cuando se vive cerca de carretera y todo eso, eso es exacto. terrible. Ese tema te iba a decir que eso ha motivado a que muchas personas actualmente prefieran mudarse a lugares cerrados y menos industrializados, Sí. o sea, menos... Más alejados de la ciudad. Exacto, más campestre, donde haya más tranquilidad, porque en los adultos vamos a tener alteraciones de la conducta también. Ay, O sea, son personas que van a estar se ponen agresivas. rabiosos. Son personas que van a estar agresivas y los niños también. Entonces, otra alteración, además de la sordera, además de la pérdida de la concentración y de la quietud, las personas que están sometidas a un estrés, o sea, a un ruido grave, pueden tener una alteración en el oído que es conocida como hiperacusia. Hiperacusia, ¿usted no ha hablado de eso aquí? De hiperacusia. Yo lo que no me acuerdo qué es bien, pero refresca. Entonces, las personas que tienen esta alteración, a diferencia del que tiene sordera, o sea, que no escucha bien, la persona con hiperacusia, o sea, cualquier ruido mínimo, Sí. va a tener una mayor sensibilidad Ok. a los ruidos. No es que va a tener un Hiperacusia. oído hiperacusia, o sea, un Lo aumento tiene demasiado sensible. exactamente, que es lo opuesto a la sordera. Entonces, ambos extremos Son dañinos. son malos. Porque sobresalta cualquier cosa. El Exacto. mínimo ruido. Así es. Señores, estamos hablando del impacto de los ruidos en los bebés, pero también en los adultos. Porque eso influye y hace daño en todos cuando el nivel es demasiado alto. Doctora, ¿algunas reflexiones finales? Vamos a cuidar nuestros oídos, vamos a ser prudentes cuando estemos en las calles, con las bocinas, con los musicones. Vamos a cuidarnos nosotros para que podamos cuidar a los Sí. demás. Vamos a cuidarnos, a querernos nosotros mismos para que podamos brindarle ese cariño o ese amor al otro. Así es, saludos a Marcial Solano, que siempre Marcial. está ahí fiel, sobre todo en los lunes, querido Marcial. Ya saben, vamos a cuidar el ambiente, en el tema de los ruidos, sobre todo vamos a cuidar a esas mujeres que están en estado de embarazo. ¿Cuánto daño le hacemos a ese bebé que está ahí en el vientre y no nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque no manejamos información. Información es poder, así que ya usted sabe. Buen resto de la noche y los esperamos el próximo lunes desde el portal de la Z101 con la doctora Evelyn Quesada y esta servidora, Adelaida Martínez. Doctora, dígale. Nos vemos. Adiós. Si Dios quiere.